Entonces, la clase pasada habíamos visto una forma en cómo empezar a dibujar el lugar geométrico de las raíces dependiendo en dónde nos posicionáramos y solamente si hablábamos del puro eje real. Entonces, bueno, vimos eso, que era sobre este eje y habíamos dicho que era uno de los posibles caminos que podríamos utilizar. Bueno, les puse que había dos formas, ya sea que lo hicieran a través de saltos o se posicionaran de derecha a izquierda hasta que se encontraran entre los primeros dos. Entonces, si estaban aquí, pues si a la derecha contaban número impar, pues había lugar de las raíces. Y luego se ponían aquí y contaban si había par, no había lugar de las raíces. Y finalmente, para este caso, si se ponen aquí, a la derecha cuentan polos y ceros. Si hay número impar, entonces hay lugar de las raíces. Entonces, bueno, eso fue lo que vimos en la clase pasada. Y les comenté que el lugar de las raíces pues son todos los posibles movimientos o las nuevas raíces o polos, más bien, que puede tener nuestro sistema. Bien, entonces, por ejemplo, aquí creo que también vimos este ejemplo en donde, pues en este caso, pues ahora nos ponemos aquí y a la derecha solamente hay una, solamente vemos las que están sobre el eje real. Las conjugadas no cuentan. Entonces eso también lo vimos. Y bien, entonces, pues bueno, aquí les puse doble comentario de cómo poder sacar eso. Entonces ya llevamos dos posibles pasos de cómo sacarlo. Este es otro ejemplo, muy parecido al primero. Y entonces ya llevamos el paso 1 y el paso 2. Luego el paso 3. El paso 3 es calcular el número de ramas que se irán a infinito. ¿A qué nos referimos con eso de ramas? Les comentaba en la clase pasada que todos los polos y ceros deben de ir en parejas. Ya sea que existan los ceros o no, y los completábamos con lo que llamamos ceros en el infinito, pero siempre deben de ir en parejas. Entonces, cuando nosotros cuando tenemos ceros en infinito para completar los polos, entonces pues estos ceros al infinito van a hacer que los polos correspondientes traídos a este infinito, al infinito en el que esté posicionado. Habíamos comentado, por ejemplo, el caso de este, pues es evidente que este polo de aquí se va a emparentar con este de acá, se va a quedar quieto, pero este de acá no, este de acá va a seguirse moviendo hasta llegar justamente al infinito, por acá, que es donde está nuestro cero en el infinito. Entonces, esos caminos que siguen, por ejemplo, en este caso es fácil visualizar que el camino es exactamente el eje real. Pero, por ejemplo, vamos a regresar a este. Y entonces, pues aquí tenemos 4 polos y un solo cero, ¿no? Entonces van a haber 3 que tienen que buscar en el infinito. Entonces, pues les comentaba que posiblemente a lo mejor este va a entrar por aquí, este va a entrar por acá porque son simétricos. Uno se va a ir para acá y el otro, este se va a emparentar con este. O al revés, no importa. Entonces, nuevamente, el camino que sigue este de aquí, el camino cuando ya llega al eje, pues es evidente, ¿no? Es sobre el eje real hasta llegar a menos infinito. Sin embargo, eso nos dejaba con la duda de qué va a pasar con este de aquí y este de acá. Y entonces, pues yo les comenté que seguramente, pues a lo mejor se me ocurría que este viniera así y después saliera disparado al infinito y después el otro hiciera algo similar de esta manera. Este viniera por acá y en alguna parte se fuera al infinito. Entonces, las tendencias de los caminos cuando se van al infinito, pues siguen una forma asintótica, es decir, quiere decir que si bien este está saliendo aquí, digamos que la posible asíntota o el camino que están siguiendo es una asíntota que se empieza más o menos por aquí, por así decirlo, por aquí, y entonces
Al principio tal vez es muy abierta. Al principio tal vez es muy abierta, pero conforme me voy acercando en el infinito, mi raíz, que es la parte en rojo, con la asíntota se van acercando. Entonces, evidentemente, pues aquí va a haber otra asíntota que marque la misma tendencia del camino. Y la tercera asíntota sería esta de acá, porque es la que marca el camino hacia el infinito. Entonces, lo que tenemos en color verde son nuestras asíntotas y son caminos por los cuales nuestros polos que van al infinito son tendencias de camino que nos van a marcar. Las asíntotas no implican que sea exactamente el camino, no necesariamente. Implican una tendencia, una posible tendencia, y lo que te dicen es que en el infinito es seguro que van a estar muy cerca. Para este caso la tendencia es muy clara. El verde con esto, con el azul, pues es muy parecido, y el verde con el rojo es muy parecido. Pero no se fíen de que sean exactamente lo mismo. O sea, una cosa es el lugar geométrico de las raíces, que es lo que vemos en color rojo y azul, y otra cosa es una posible tendencia de ese lugar geométrico de las raíces. Reitero una vez más, las asíntotas, los que nos están marcando es un posible trayecto de cómo los polos se van a mover hacia el infinito. Reitero una vez más, no significa que sean exactamente el camino que van a seguir, porque por ejemplo puede haber algo, podría ser que me equivoque y estas asíntotas no sean así, con este ángulo de elevación, y a lo mejor en algún caso así medio extraño, tengamos algo de este estilo. Esta se mueva con esta hacia acá, esta de aquí también se mueva, queden juntas y la asíntota esté por aquí, las dos asíntotas, y entonces lo que va a pasar, pudiera pasar es que, en algún momento esta sale disparada hacia acá y esta sale disparada hacia acá. Entonces, la asíntota, que es la línea punteada que puse, está marcando una trayectoria, pero no es exactamente igual, porque a lo mejor pudiéramos tener aquí que empieza con una ligera curva y ya después tiende a ir hacia la asíntota. Y de la misma manera, esta de acá puede tener esa misma curva e ir para acá. Entonces, sí me explico con esto de qué tratan o qué trazan las asíntotas. Sí, profe. ¿Los demás? Sí, Inge, gracias. Sí, Inge. Sí, profe. Ok, bien, entonces, pues lo siguiente es, el paso número 3 es calcular justamente cuántas asíntotas vamos a tener. Entonces, pues claro, el número de asíntotas pues es la diferencia que hay entre los polos al lazo abierto. Perdón, aquí no son polos. Esto, aquí está, aquí hay un error. Esto de aquí es los polos al lazo abierto. Polos al lazo abierto. Y este de acá son los ceros a lazo abierto. ¿Y pues por qué? Pues porque acabamos de decir que necesitan emparejarse, ¿no? Entonces, si tenemos exactamente la misma cantidad de ceros que la misma cantidad de polos, entonces vamos a hablar de que no existen ramas, ¿no? Porque ningún polo se va a ir al infinito, ¿no? ¿No? Sí, Inge. Bien, entonces, en el caso de que tengamos menor cantidad de ceros, pues entonces habrá esa diferencia, hará justamente eso, que no haya, que haya los que estén solitos, los polos que estén solitos, pues tengan que buscar sus ceros en el infinito. Entonces, bueno, entonces del paso 3 es eso.
calcular la cantidad de asíntotas que tenemos. Donde donde n, perdón, denota el número de polos que tenemos a lazo abierto y m el número de ceros que tenemos a lazo abierto. Entonces ahí, ojo, en su apunte final lo corrigen. Porque ahí tenía un error, que era decía polos a lazo cerrado, pero eso no es cierto, ahí me equivoqué. Entonces lo corrigen. Entonces, bueno, ya que lo tenemos así, pues es muy fácil, ¿no? Por ejemplo, si retomamos, no sé, cualquiera de los ejemplos. Por ejemplo, este de aquí dice que es S más 4, ya habíamos sacado sus ceros, entonces los ceros equivalen a la M. ¿Cuánto valdría M? Menos 4. 1, porque es cantidad. Y entonces los polos es asociado con la N. ¿Cuánto valdría N? ¿Cómo? ¿Ves? No. ¿Cuántos polos tenemos? 4, ¿Cuatro? perdón. 4, exactamente. Tenemos 1, 2, 3 y 4, porque recordemos que aquí los junté por el más menos. Y porque son complejos conjugados, siempre son dos diferentes. Entonces, para este caso, pues si nosotros calculamos el número de ramas o número de asíntotas, que es igual, pues siguiendo la fórmula, pues es n menos m, quiere decir que es 4 menos 1, que es igual a 3. Quiere decir que tenemos 3 asíntotas, y claro, ¿no? Porque solamente se va a emparejar un solo polo, que les comentaba que posiblemente pueda ser este de acá, el de arriba, pero los demás no. Entonces los demás tienen que seguir por 3 diferentes asíntotas, su búsqueda por otro cero en el infinito, ¿no? Se dan cuenta, hasta tiene su grado romántico. Quiere decir que los polos buscan a su pareja hasta el infinito, ¿eh? Lloré. Sí, ya, siga con la clase. Bien, bien, bien. Entonces, bueno, eso es el 3. Calcular esas ramas. Bien. Ahora, aquí es importante. El siguiente paso, que está dentro, puede ser dentro del 3 o como uno extra, no importa, es calcular esto con estas condiciones. Que n menos n sea diferente de 0 y que m sea menor que n. Claro, porque con eso aseguramos que, pues evidentemente, siempre va a haber un polo que va a buscar su pareja en el infinito. Nótese lo siguiente. Esto, m mayor a n, no puede ser posible, nunca puede ser posible. Lo cual implica que mi numerador no puede tener un orden mayor que el denominador. Es decir, no podemos tener algo así. S cúbica más 2s cuadrada más 5s más 8 entre s cuadrada más 3s más 5. Esta función de transferencia no es posible, porque se dice que esto es un sistema no causal. ¿Qué quiere decir no causal? Comúnmente, o que es un tipo, o que es una fracción impropia también. Pero, ¿qué quiere decir en sistemas que no sean no causal? ¿Vieron qué es eso? ¿Qué quiere decir eso, que sea no causal? No. 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 Bien, entonces, un sistema no causal, primero, ok, es más fácil, bueno, definir qué es un sistema si es causal. Causal significa que tiene sentido físico. ¿Qué quiere decir sentido físico? Que
algo en este instante, ahorita en el tiempo inmediatamente de tiempo igual a 0, se necesita este tiempo igual a 0 para poder evolucionar y hacer un cambio en mi salida en el tiempo 0.00000001. Y ese punto 0.00001, o sea, hablo de cambios infinitesimales, se necesita para hacer el que le sigue y el que le sigue y así construir toda una, por ejemplo, toda una salida. Comúnmente, los sistemas no causales se dice muy chuscamente, no formalmente, pero se dice que los sistemas no causales es como si dependieran del futuro, saber del futuro. Entonces, como yo que estoy parado ahorita en t igual a 0, sé lo que va a pasar en t igual a 1 segundo, ¿no? O sea, si yo no he podido hacer nada en t0, entonces, los sistemas no causales es eso, se dice muy chuscamente, reitero, no es la definición formal, que podría decirse que la salida depende de la salida del futuro. Entonces, pues evidentemente un sistema no causal no existe porque no existe algo que pueda saber su futuro, evidentemente. Entonces, cuando tenemos este tipo de fracciones así, son no causales y por lo tanto no es posible o no se aplica, no tiene sentido aplicarle nada de lo de teoría de control que hemos visto hasta ahorita. De hecho, en todos los ejercicios que hemos visto, nunca el numerador, el orden del numerador nunca excede el del denominador. Una forma sencilla de verlo es cuando tenemos ecuaciones en diferencias. Las ecuaciones en diferencias, que son algo similar a las ecuaciones diferenciales, pero en el tiempo discreto. ¿Vieron ecuaciones en diferencias? No. Ok, bien. Las ecuaciones en diferencias, pues, son ecuaciones, el equivalente de ecuaciones diferenciales, pero en el orden discreto. Entonces, la diferencia es que ahora, en lugar de tener y punto, por ejemplo, vamos a tener, vamos a poner una ecuación diferencial. Y doble punto más y punto más 5y igual a 0. ¿Están de acuerdo que estamos haciendo la suposición de que, pues, esta y de t, pues, es continua, ¿no? Es decir, depende del tiempo. ¿Están de acuerdo? Entonces, Sí, si estamos haciendo esa suposición, entonces sabemos, por tanto, que el sistema no va a variar justamente eso, de manera infinitesimal. Por lo tanto, no importa el valor de t, si es 0 o 0.001 o 1 o 2 o 2.5, pues siempre voy a tener un valor. Las ecuaciones en diferencias nos dicen, bueno, ¿y qué pasa si ahora tienes eventos discretos? Los eventos discretos, recuerden que tienen hoyos entre sí, por así decirlo. Es decir, si graficaran un evento discreto, verían que aquí tiene un valor, después nada, después aquí tiene otro valor, después aquí otro, después aquí otro, después aquí otro, y después aquí otro. Por ejemplo, ahí se podría decir que tengo una función, o podría ser algo así como una función seno, discreta. Pero entonces ya no es continua porque aquí en medio no tengo nada, no hay nada, no existe nada. Entonces esto es discreto. Bien, entonces las ecuaciones en diferencias pues son el equivalente de nuestras ecuaciones diferenciales en el tiempo, pero ahora para los eventos discretos. Y entonces me gusta a mí poner ese ejemplo porque es un poquito más sencillo de saber. Nos dice que y doble punto es equivalente a y en un k. En lugar de tiempo tenemos la k más 2 más un y punto de k. Voy a borrar para que se vea mejor. Ok, entonces mejor eso lo voy a poner. Vamos a probar ahora acá.
entonces, cuando tienen algo así, nuevamente voy a poner mi ecuación diferencial. Esta es en la forma diferencial, y doble punto más y punto más y igual a una función u de t más u de t punto más u doble punto de t más otra más u triple punto de t. ¿Qué quiere decir esto? ¿Están de acuerdo que si ustedes lo ven primero en el tiempo, lo que estarían viendo es que se necesita hacer una evolución inicial de y para que esa evolución de y le diera un valor a mi salida? Y para que ese valor a mi salida yo lo pueda derivar una vez, 2 veces y 3 veces. Así lo veríamos en el tiempo, ¿están de acuerdo? Sí. Cuando lo vemos en ecuación en diferencias, es más fácil ver y de k más 2, que eso es equivalente a la derivada y k más 1 más y de k, y esto es igual a algo semejante, u de k más u de k más 1 más u de k, u de k más 2 más aparte u de k más 3. Y entonces, ¿qué pasa? Yo ejecuto y de k, tengo mi primera salida. Después ejecuto el siguiente, vuelvo a ejecutar y de k, y digamos que esto, el valor original lo puedo pasar acá, y entonces tener una nueva y de k. Y después puedo hacer lo mismo para esta e ir como haciendo que los valores vayan guardándose como en una especie de arreglo. El problema de cómo se ven más esas ecuaciones en diferencias es, pues cuando yo ocupo un y de k, yo tengo una u de k. Cuando yo tengo un valor en y de k más 1, yo puedo tener un valor en u de k más 1. Cuando yo tengo un valor en y de k más 2, yo puedo tener un valor en u de k más 2. Pero resulta que el ciclo solamente llega a k más 2 y u de k más 3 lo que te está diciendo es que ahí lo que está haciendo es que depende de un valor más que no está sucediendo. Entonces, lo mismo pasa con las ecuaciones diferenciales de este estilo. Aquí mi máxima derivada, que es mi entrada, depende de una derivada 2. Aquí en el tiempo, cuando hablamos de sistemas físicos, yo no puedo decirle que, pues si yo nada más estoy adquiriendo datos hasta derivada 2, yo no le puedo decir que aparte adquiera un valor que todavía no ha pasado y por tanto no puedo diferenciar. Porque para que pase, o sea, yo necesito, por ejemplo, verlo, si lo vemos como ecuación en diferencias, yo necesito que en algún momento pase ese 3. Pero ese 3 nunca pasa, entonces yo no puedo hacer eso y por tanto no puedo completar la ecuación en diferencia. Más o menos me explico a lo que voy. Sí. Entonces, eso es más o menos siempre mi entrada, que es la Y, o mi sistema siempre tiene que tener, más bien mi sistema siempre tiene que tener esta forma que estábamos viendo. La forma en donde el orden del numerador, y el denominador, perdón, no, esto no, aquí era m entre n, el m siempre tiene que ser más chiquito, porque reitero una vez más, si ustedes hacen que m sea mayor, eso es un sistema no causal y por tanto es un sistema no físico. Quiere decir que es un sistema no realizable en la realidad. No se puede hacer. Hay en matemáticas puras, sí hay formas de resolver esto, pero la verdad es que no tiene ningún sentido físico. Entonces, en las matemáticas puede existir soluciones, sí,
y hay formas, pero al final las formas de solución por ahí siempre tienen como la consideración de que, pero considero que en un estado de U en K3, en K más 3, siempre fue 0, y entonces a partir de ahí se agrega, ¿no? Es como tener un ciclo así. Tienen algo aquí y lo autorregulan acá. Y entonces la pregunta es, lo encienden, pero si yo no tengo ningún valor aquí, porque evidentemente lo acabo de encender, no tengo ningún valor acá. Y si yo no tengo ningún valor acá, pues yo no puedo hacer este ciclo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Simulink les hace eso. Si ustedes ponen una sola función de transferencia y hacen esto, les marca, y lo tratan de correr, les marca un error. Pues porque evidentemente lo que le están diciendo es, pues sí, para funcionar tu entrada necesita tu salida, pero no ha pasado tu salida. ¿Cómo quieres que haya una entrada? Es el equivalente de hacer exactamente lo mismo. Yo necesito a mi entrada, o sea, aquí, necesito conocer la salida, pero ¿cómo voy a hacer eso si aún no he hecho andar? Porque para conocer mi salida yo necesito mi entrada, pero mi entrada depende de la salida, pues ¿cómo, no? Básicamente es eso. Entonces, pues es un sistema no causal, a menos que haya condiciones preestablecidas y demás, pero eso ya es de truquearlo un poco. Bien, entonces por eso se debe de cumplir esta condición de que n menos m sea diferente de 0. ¿Por qué? Esta pues viene de que si n menos m es igual a 0, quiere decir que no hay ramas porque el emparejamiento ocurrió con todos los polos. Quiere decir que todos los polos y todos los ceros están emparejados y no sobró ninguno. Y entonces m menor que n pues nos está asegurando que hay al menos una rama que se va al infinito. Bien, entonces ya que conocemos esa cantidad de ramas que se va al infinito, para el caso pasado eran 3, lo siguiente es calcular el ángulo, el punto en donde salen esas asíntotas. Por ejemplo, yo acá, aquí les dibujé esta, por ejemplo, ¿no? Entonces, sobre el eje real hay que calcular en dónde se crean esas asíntotas. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Pues se calcula a través de esta formulita de aquí, que es sumar todos los polos, y ahora sí, no en cantidad. Esto que significa suma de todos los polos significa ahora sí, sumarlos como tal, y restarle los ceros. Y todo eso dividirlo entre n menos m. Entonces, si nosotros regresamos al ejemplo, por cierto, nada más a manera de dato cultural, ¿alguien recuerda cómo se llama este símbolo? ¿Cuál, profe? No. Este de aquí. ¿No es divergencia? Ah, No, no. eh, Se refiere a un vector, ¿no? no exactamente. Algo así de divergente, ¿no? Algo así. La divergencia, que es una cosa que ven en cálculo vectorial, Ajá. asocia justamente que Nabla, ya se los dije, qué tonto, Nabla. Nabla, justamente, sí denota divergencia con un vector, pero el Ajá. símbolo se llama Nabla. Ok, gracias. Sí. Sí, justamente lo que quería evitar era decir el nombre, porque si te decía que es que divergencia, indica la operación divergencia con vectores, pero el símbolo se llama Nabla. Pero bueno, Gracias. sí. Bien, entonces tenemos Nabla subíndice A, que no denota divergencia aquí, solamente es un símbolo. Y entonces vamos a calcular ese Nabla, por ejemplo, a este. Según esto, lo voy a hacer esto un poco más grande. Según esto, Nabla se calcula como
la suma de los polos menos la suma de los ceros entre n menos m. Algunas literaturas denotan los ceros con la letra 0, perdón, con la letra Z, porque pues así se escribe en inglés, ¿no? 0, con Z, 0. Entonces, pues haciendo eso, la suma de los polos, ¿quién es? Pues mi polo 1 era 0, entonces 0. Luego más mi polo 2, pues es menos 3. Más mis polos 3, 4, que es menos 1 más i. Y luego otra vez menos 1 menos i. Y ya. Luego menos la suma de los ceros. Pero en este caso los ceros solamente son menos 4. Y todo eso dividido entre n menos m. Y pues n menos m, aquí habíamos hecho esa operación, pues es 3. Entonces, ¿cuánto les da esa operación? Menos un tercio. Para los demás, ¿cuánto le salió Nabla A? Cero, 2, 5, menos 5, más. Menos 1, ¿no? Porque se elimina la i, que te queda menos 5, más 4. Un tercio, menos un tercio. Ok, sí, menos 1. Correcto. Entonces, quiere decir que Nabla a menos un tercio vamos a tener asíntotas. Entonces, para este ejemplo, de aquí, quiere decir que a menos un tercio, que menos un tercio está como por aquí. Aquí está Nabla. Entonces, quiere decir que ahí se va a producir nuestras asíntotas. Ya sabemos que va a haber 3 asíntotas. Ya sabemos que el punto en donde se van a crear va a ser ahí, en Nabla A. Ahora el siguiente punto a calcular es... Ahí, me pasé. El siguiente punto a calcular es el ángulo de estas asíntotas. ¿Cómo se calcula? A través de esta fórmula. Originalmente le había puesto phi de k, después me arrepentí, le puse rho de k. Y después me volví a arrepentir y ahora ya lo quiero como rho de q. Rho de q. Entonces nos dice que rho de q es igual a 2q más 1 y todo dividido entre n menos m por 180 si lo manejamos en grados o por pi si lo manejamos en radianes. Entonces, para q igual a 0, 1, 2, bla, 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 hasta n menos m menos 1. Entonces, el menos 1 es porque pues estamos iniciando en el subíndice 0. Si iniciamos en el subíndice 1, pues nada más sería hasta n menos m, es decir, hasta la cantidad de asíntotas que tenemos. Entonces, pues bueno, vamos a aplicar la misma formulita para el ejemplo de atrás, que es este de acá. Entonces sabemos que rho, o algo así, rho de q, pues es igual a 2q más 1, todo esto entre n menos m y todo esto por 180. Entonces, ¿cuántas asíntotas tenemos? Pues habíamos visto que el número de asíntotas era igual a 3, o lo que es equivalente a n menos m es igual a 3. Entonces, q va a ir desde 0 hasta 1 hasta 2. ¿Por qué? Porque n menos m
menos 1, pues es igual a 2. Entonces va a ir así, ya sea que lo manejen con la notación con el subíndice 0 o con la que manejen Q1, 2 y 3, es lo mismo, no importa. O sea, algunas literaturas lo cambian. Entonces vamos a calcular para la primera asíntota, es decir, Q igual a 0. Entonces tenemos, aquí es el primer ángulo, que es 0, la asíntota 0. Y entonces esto es 2 por 0 más 1 entre n menos m, que es 3 por 180. Y es claro que esto de aquí es 0 y esto se vuelve un tercio. Esto de aquí es un tercio. Y un tercio por 180. 60. 60 grados. Entonces ya tenemos que nuestra primera asíntota va a salir a 60 grados. Entonces yo inclusive las podría dibujar, empezar a dibujar. Como sé que desde Nabla A va a empezar, si yo cuento desde aquí, trazo mi asíntota así, de tal manera que aquí va a haber 60 grados. Entonces, si se cumple lo que les decía, pues entonces se puede ver que seguramente esta de aquí, esta raíz, va a seguir un camino por acá, ya sea por arriba, o que de una vez se arranque y haga algo por aquí así, por abajo. Entonces nos traza que va a haber algo así de ese estilo. Y bueno, entonces vamos a calcular ahora para Q igual a 1. Entonces ahora tenemos ρ1 es igual a 2 más 1 entre 3 por 180. Entonces 2 más 1 es 3, entre 3 es 1, entonces es igual a 180 grados. Claro, eso no nos sorprende. ¿Por qué? Pues porque yo sé que hay una raíz que con el lugar que ya habíamos dibujado previamente, pues va a tender al infinito sobre el eje real hacia la izquierda, entonces son 180 grados. Entonces mi otra asíntota está aquí y son a 180 grados. Finalmente, para la última, ρ2, pues tenemos 2 por 2 más 1, todo entre 3 por 180. Y esto nos da 5 tercios por 180, o lo que es equivalente, 180 entre 3, pues son 60 por 5, 300 grados. Entonces, la otra asíntota y la final está saliendo a 300 grados. Entonces, más o menos, no es más o menos, es completamente simétrica esta. ¿Por qué? Pues de aquí para acá tenemos 300 grados. O lo que es equivalente a tener menos 60 grados. Entonces, si se dan cuenta, pues ya tenemos nuestras tres asíntotas. Quiere decir que, así como lo había planteado antes, pues vamos a tener una aquí, otra acá y otra para acá, que esa ya la conocíamos, y entonces quiere decir que una raíz tal vez haga esto y la otra haga algo así.